El concepto de pecado imperdonable ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia cristiana, encontrando su fundamento en las palabras de Jesucristo registradas en los Evangelios. En particular, las afirmaciones de Jesús sobre el pecado contra el Espíritu Santo, como se encuentra en Mateo 12, 31, 32 y Marcos 3, 28-29, han suscitado preguntas profundas sobre la naturaleza de este pecado y sus implicaciones. Desde diversas perspectivas teológicas, se ha buscado entender cuándo un pecado alcanza un estatus que parece quedar fuera del alcance del perdón divino. Este análisis explora el punto de vista cristiano sobre el pecado imperdonable, centrándose en las interpretaciones bíblicas y teológicas que han dado forma a esta comprensión a lo largo de los siglos. En la tradición cristiana, el concepto de pecado imperdonable a menudo se asocia con lo que se conoce como el pecado contra el Espíritu Santo. Este concepto se deriva de las palabras de Jesús registradas en los Evangelios, específicamente en Mateo 12, 31, 32 y Marcos 3, 28-29. En estos pasajes, Jesús advierte sobre un pecado que no será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. En Mateo 12, 31, 32 Jesús dice: Por eso les digo a ustedes, todo pecado y blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará. A cualquiera que diga algo contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. La interpretación de este pasaje ha sido objeto de debate a lo largo de la historia cristiana. Sin embargo, muchas interpretaciones sugieren que el pecado contra el Espíritu Santo implica un rechazo consciente y persistente de la obra del Espíritu Santo, que revela la verdad acerca de Jesucristo y su obra redentora. En términos prácticos, algunos teólogos han sugerido que el pecado imperdonable implica una resistencia constante y obstinada al llamado del Espíritu Santo para arrepentirse y creer en Jesucristo como Salvador. Es decir, es una actitud de rechazo consciente y deliberado a la gracia salvadora de Dios. Es crucial tener en cuenta que las interpretaciones de este pasaje pueden variar, y diferentes denominaciones cristianas pueden tener matices diferentes en su comprensión de este concepto. Además, muchas tradiciones cristianas enfatizan la misericordia y la disposición de Dios para perdonar incluso los pecados más graves cuando haya arrepentimiento sincero. Este pasaje ha causado mucha confusión a mucha gente. Algunos hablan descaradamente contra el Espíritu Santo como un acto de rebelión contra Dios, creyendo que esto los mantendrá fuera del cielo para siempre. Otros temen que, en un momento de debilidad o ignorancia, arruinen todas las posibilidades de reconciliación con Dios. Esto no es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros, que vivimos después del tiempo de Cristo, no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo como lo hicieron los contemporáneos de Jesús. Jesús se estaba refiriendo a personas que vieron directamente los milagros que realizó y luego afirmaron que su poder y misión provenían de Satanás. Ellos atribuyeron las obras y la voluntad del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús a Satanás, en una circunstancia que dejó absolutamente en claro que era el Espíritu Santo en acción. Esto es imperdonable. La gente, en este caso, los fariseos, que verbalmente expresaron su creencia de que Jesús estaba trabajando para Satanás, rechazaban públicamente al Espíritu Santo. No podemos cometer el pecado imperdonable, aunque podemos morir en un estado imperdonable. El estado imperdonable es morir sin haber aceptado el regalo de salvación de Jesús. Como Jesús es el único camino para ser salvo, Romanos 6:23, y no hay oferta de salvación después de la muerte, Hebreos 9:27, el estado en el que morimos es el estado en el que viviremos para siempre, no puede cambiar o ser perdonado. Mientras vivimos, no hay pecado que podamos cometer, ninguna acción que podamos realizar, y ninguna frase que podamos pronunciar es imperdonable. Atribuir las obras de Cristo a Satanás no es imperdonable para nosotros porque no estábamos allí en presencia de Jesús, frente a una prueba incontrovertible. Nuestra salvación se basa en el Espíritu Santo en nosotros, no en el método de nuestra muerte. Ni siquiera es imperdonable vivir una vida de violencia, rechazando a Cristo en cada paso.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No hay nada que Dios no perdone si le pedimos que lo haga. Existe el peligro de no entender el pecado imperdonable. No solo para los tontos que creen que pueden pronunciar una frase y frustrar el poder de Dios, sino para buscar a los que temen haber perdido su oportunidad de salvación. En ambos casos, es importante recordar que Dios es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. No podemos cometer el pecado imperdonable. En conclusión, el pecado imperdonable, según la perspectiva cristiana, encuentra su base en las advertencias de Jesucristo sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Aunque las interpretaciones varían, muchos teólogos concuerdan en que implica un rechazo consciente y persistente de la obra redentora del Espíritu Santo. La gravedad de este pecado radica en la resistencia obstinada al llamado divino al arrepentimiento y la fe. Sin embargo, la riqueza de la tradición cristiana también subraya la misericordia divina y la disposición de Dios para perdonar incluso los pecados más graves cuando hay un genuino arrepentimiento. Así, la comprensión del pecado imperdonable se entrelaza con la complejidad de la relación entre la gracia divina y la responsabilidad humana, dejando espacio para la esperanza y la reconciliación en la búsqueda de la salvación.